networks or ladder diagram approach is very similar to the reduction return method. You have to go simplifying the circuit into the last one or until the one that we are asked for. O sea, es muy similar al de reducción y retorno y consiste en ir reduciendo la red hasta obtener uno que nos permite obtener la corriente y después volver a subir hasta obtener el valor deseado, que normalmente es el último. Por ejemplo, en ese caso, están preguntando por I4 y por B6. Entonces, de este circuito que tiene 6 resistencias, que tiene 3 celdas, vamos a empezar a simplificarlo. Primero, vemos al final que estas dos están en serie y este es un voltaje común a las dos. O sea, esta serie está en paralelo con esta de 6 ohms. Entonces, sumamos estas que son 1 y 2, nos va a dar 3 ohms. Aquí lo tenemos abajo. Y eso lo ponemos en paralelo con esta de 6 ohms. Entonces, se multiplica por las dos y se divide entre la suma de las dos. Entonces, 3 por 6, 3 de aquí y 6 de aquí, dividido entre 3 más 6. Entonces, 18 entre 9 da 2 ohms. Después, esos 2 ohms van a estar en serie con este de 4 ohms. Y son 2 ohms. Entonces 4 y 2 va a dar 6. Tenemos aquí 6 ohms. 4 más 2. Y aquí tenemos otra de 6 ohms. Entonces va a estar en paralelo con esta de 6 ohms. Entonces, cuando son dos iguales en paralelo, la resistencia equivalente es de la mitad. Entonces 6 entre 2 va a dar 3 ohms. Entonces esos 3 ohms que tenemos aquí, eso es ya de aquí hasta acá, ya nada más nos falta sumarles, quedan en serie con 5 ohms, que es este diagramita, y quedan 5 y 3, 8 ohms, y esa va a ser la resistencia total. Por eso la puse aquí, RT igual 8 ohms. ¿Para qué queremos la resistencia total? Pues para sacar la corriente. Entonces, IS va a ser igual a los 240 ohms entre 8 ohms. Entonces nos va a dar 240 entre 8 es 30 ohms. Aquí a los valores intermedios no les puse unidades, pero a los finales sí. Bueno, con eso podemos calcular esta caída de voltaje. Si ya conocemos esta corriente, podemos calcular esta corriente, más bien esta caída de voltaje multiplicando la corriente por la resistencia, que es 30 por 5, va a dar 150 volts. Y eso nos va a permitir obtener aquí el voltaje, aquí, porque va a ser 240 menos 150, vamos a tener aquí 90 volts. Con esos 90 volts podemos calcular la corriente aquí y 2 va a ser 90 entre 6, ¿cuánto da? 15 amperes.
15. 15, ¿no? 90 entre 6, ¿cuánto da? 15. Ok. Y aquí puse algo mal, porque me reprueben. Puse en volts. ¿Ok? Y así nos vamos a ir sacándolos todos. Pero déjenme compartirles donde viene en el libro, que es en el de, es en el libro de Polestar. Entonces es el mismo diagrama. ¿Sí? Ok, este diagrama ya vimos que ya lo fuimos analizando, ya obtuvimos que la resistencia es de 8 ohms y que la corriente de fuente es de 3 amperes. ¿Sí? Entonces vamos a la siguiente página. No sé que aquí no me deja dibujar, pero aquí vamos viendo cómo se va reduciendo esos dos en paralelo. Ese tiene 2 ohms, se suman a los 4 ohms que tenemos aquí y nos da una de 6 ohms y nos quedan dos en paralelo de 6 ohms cada uno. Como vale lo mismo, se dividen entre 2, 6 entre 2 da 3 ohms. Entonces, esas 3 más los 5 que están aquí nos va a dar ya los 8 ohms que usamos para calcular, ¿no? Bueno, después, continuando con el análisis, aquí tenemos I1, aquí. Le llaman R1 por la resistencia 1, que es la misma que es RS, que fue la de los 30 amperes. Pero I3 va a valer 15 amperes. ¿Por qué va a valer 15 amperes I3? Porque I3, esta, esta simplificándola, nos da esta, 5 ohms. Aquí va I1, aquí va I2 en esta de acá. Pero esta va a ser I3, pero I3 se va a dividir en estas dos que son iguales. Entonces, esos 30 amperes se dividen entre dos. Es aquí. Entonces, I3 va a valer 15 e I2 también va a valer 15. Y de aquí nos vamos directamente, pero lo tenemos que ver en la página anterior, usando la regla del divisor de corriente.
¿Sí se acuerdan de esa regla? ¿Quién se acuerda? Cuando tienes dos ramales por los cuales se va a dividir la corriente que está llegando al nodo que las divide, puedes obtener, digamos, la de la derecha, multiplicando la corriente que llega por la de la izquierda, o sea, la de la rama contraria a la que quieres, la multiplicas y la divides entre la suma de las dos. Entonces aquí directamente sacas I6, multiplicando esta que es de 15 ohms, se viene una parte por I4 y la otra parte por I6. Si quieres saber I6, multiplica 6 ohms, acá está, por I3, que vale 15, y entre la suma de las dos, 6 más 3, 9. 6 entre 9 por 15 da 10. 6 por 15, ¿cuánto hemos dicho que era? 90. Entre 9 da 10 amperes. Y eso es lo que pasa por aquí. Y para calcular el voltaje, simplemente nos vamos al otro diagrama, porque esta corriente I6 va en serie con una de 2 y con una de 1. Pero la que nos están preguntando es la de 2. ¿Ok? Nos están preguntando por I6, pero nos están preguntando aquí B6. Entonces, estas dos, por las dos pasa I6, que son las que este, estaban estas dos están en paralelo con el 6 ohms. Pero entonces, si esta vale 10 ohms, la multiplicamos por 2 ohms y obtenemos B6. 10 por 2 nos va a dar 20. ¿Ok? Si pudieron seguirlo en sus cuadernos, de todos modos está en la presentación, pero el chiste es que ustedes lo vayan haciendo porque así lo van aprendiendo. Si no, después van a tener un montón de cosas que van a tener que leer y no van a poderlas entender. Ok, habíamos dicho que este era el primer método que que es parecido al método de reducción y retorno. Entonces, el método 2, los voy a leer aquí en inglés, se los explico. Assign a letter symbol to the last branch current. Vamos a hacer esto mismo. To the last branch current, que va a ser I6, le asignamos el valor I6 o la designación I6. And work back through the network to the source. Y trabaje hacia atrás hasta llegar a la fuente. Maintaining this assigned current or other current of interest. Manteniendo esta corriente. O sea, todos estos valores I4 lo vamos a poner en función de I6. Vamos a sacar aquí B4 en función de I6. Todo lo vamos a sacar en función de I6. Y cuando lleguemos aquí, vamos a sacar E20, el voltaje conocido, vamos a poderlo dividir entre un valor y eso va a ser igual a I y ya directamente lo vamos a sacar. Puede ser más rápido que andar dibujando todo lo que hicimos. Entonces, lo vamos a redibujar. Entonces aquí es puro de ir sustituyendo valores aquí. Por eso es tan larga este, pero en realidad no es tan complicado. Primero tienes aquí I6 y aquí tienes, bueno, vamos a ver los voltajes.
Aquí tienes el voltaje B1, son las caídas de voltaje. B1, según el nombre de la resistencia, B1 con R1. B3 es otra caída de voltaje aquí. B5 es otra caída de voltaje y B6 es otra caída de voltaje. Y B2 es otra caída de voltaje aquí y B4 es otra caída de voltaje aquí. Pero estos nodos que están aquí, donde está la flecha apuntando, y este, también tienen un valor que lo obtienes restando el voltaje de aquí menos, si conoces ese voltaje y este, bueno, la diferencia va a ser aquí. Entonces aquí les vamos a designar B4 por la resistencia sobre la que están y esta va a ser B2. B2. Aquí no están designados y no puedo escribir ahorita yo en este libro, o no sé cómo, a lo mejor sí agregar notas, ¿verdad? Y si puedo, si puedo. Entonces, pero ¿cómo se los agrego? Ahí, eso me grueso. Entonces aquí voy a poner B2. Aquí vamos a poner B4. No, ¿sí? Entonces, imagínense que que no hay nada de aquí a la izquierda de B4 y este voltaje va a ser el que va a ocasionar esa corriente. Entonces, esa corriente va a ser igual a B4 entre la suma de estas dos resistencias. Entonces, B4 entre RS más R6. ¿Ok? Entonces, es B4 entre 1 ohm más 2 ohms, que son estos dos. Entonces, B4 entre 3 ohms. Y despejamos B4. Entonces ya B4 tiene un valor que es igual a 3 ohms por I6. Entonces, es de lo que se trata, de ir repitiendo este valor I6 en cada variable. Entonces aquí está. Después vamos a sacar la corriente I4. Aquí está la corriente I4. Va a ser igual a B4 entre 6. ¿Sí? Pero ya sabemos que B4 es 3 ohms por I6. Entonces va a ser 3 entre 6 por I6, que es 0.5. 3 entre 6 es un medio, da 0.5 por I6. Después, I3 es igual a I4 más I6. Este es I6, que es igual a I5. Y esta es I3 y esta es I4. Entonces, vemos que I3
es igual a I4 más I6. Entonces, I4 ya la habíamos sacado de igual a 0.5 de I6. La sustituimos aquí. 0.5 por I6 más I6 da 1.5 I6. Luego nos vamos aquí al voltaje. Aquí le puse 2, ¿verdad? Pero no, es voltaje 3. Ah, no, perdón, sí es voltaje. Voltaje 3 es este. Voltaje 3 es este. Es igual a la corriente I3 multiplicada por la resistencia. I3 por R3, pero habíamos calculado que I3 era 1.5 de I6. 1.5 por 4 ohms nos va a dar 6 I6. 6 ohms por I6. Y ahora sí, el voltaje 2, vamos a decir que es igual al voltaje 3 más el voltaje 4. O sea, para llegar aquí hasta tierra, esta caída más esta caída nos va a dar este mismo voltaje. Entonces B2 igual a B3 más B4. Pero ya teníamos los valores de B3 y de B6 y de B4, quiero decir. Entonces da 6 más 3 por I6 da 9 y 6. Ahora, la corriente 2, vamos aquí, sacamos el voltaje 2 entre 6 ohms. No, más bien, la corriente 2 por 6 ohms nos va a dar el voltaje 2. Perdón, por si le buscamos a la corriente. Es igual a B2 entre R2. Y habíamos sacado que B2 era 9 ohms por I6, entonces 9 ohms por I6 entre 6 da 1.5 veces I6. Luego, la corriente de fuente es igual a I2 más I3. La corriente de fuente es igual a I1, igual a I2 más I3. Entonces ya tenemos I2 e I3, que es 1.5 por I6 más 1.5 por I6, que es la I3 también, son iguales. Entonces nos va en total 3 I6. Luego B1 es igual a esa corriente 1 es la misma que la corriente I6, que la corriente I1 es igual a la corriente de serie. Entonces eso multiplicado por la resistencia 1, que son 5 ohms, es igual a B1. Entonces B1 más B2 es aquí. B1 más B2 es igual a E, a 240. Entonces tenemos aquí que E es B1 más B2 es 5 ohms por IS más 9 ohms por I6. Pero IS es igual a 3 y 6. Aquí tenemos los 5 ohms por 3 y 6 más 9 ohms por I6 va a dar 24 ohms por I6. Y todo eso es igual a E, que ya sabemos cuánto vale 240 volts. Entonces podemos despejar I6 y va a ser igual a E sobre 24, o sea, 240 sobre 24 ohms, o sea, 10 amperes. ¿Sí? Llegamos al mismo resultado que habíamos obtenido de la anterior vez. Y entonces, estos 20 volts se sacan de la misma manera, porque cuando los 10 por la resistencia, aquí tenemos que es de 2 ohms, 10 por 2 va a dar
20 volts. ¿Ok? Ok. ¿Cómo andamos de tiempo para ver esto? ¿Se acuerdan del circuito o de la que le llaman la regla del divisor de voltaje? Aquí viene un ejercicio, o sea, aparentemente es muy fácil. Tomamos, por ejemplo, queremos saber cuánto vale aquí la caída de voltaje aquí, multiplicamos 120 por 20 y lo dividimos entre la suma, que son 60. ¿Sí? Entonces, esa es la caída de voltaje. Y lo mismo aquí y aquí y aquí. Entonces, es un método muy fácil, nos da los voltajes. Y es como si tuviéramos una fuente de voltaje con diferentes puntos de voltaje, ¿no? Queremos 100 volts, los conectamos aquí. Pero hay una limitante muy importante, que es que si le conectamos aquí una resistencia de carga, si esa resistencia es más o menos del orden del valor de estos, nos va a jalar corriente, y esa corriente nos va a hacer, o sea, nos va a provocar aquí un paralelo. Entonces, el voltaje va a bajar. Entonces, lo que se recomienda es este divisor de voltaje, usarlo, pero con resistencias de carga significativamente mayores que las que usamos aquí. Por ejemplo, usar de 1 kilo para adelante, ¿no? 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo. Entonces ya no va a ser tanta la afectación. Dice, no load conditions. So a voltage divided network such as that in this figure, a number of different terminal boxes can be made available from a single supply. Entonces, de una sola fuente puedes obtener varios puntos de voltaje. Now we have terminal voltages for 160 available. A wonderful result for such a simple network. Un resultado maravilloso para una red tan sencilla. However, there can be disadvantages. ¿Sí? Vamos a verlo en la siguiente página. Dice que for a voltage divider supply to be effective, the applied resistive loads should be significantly larger than the resistors appearing in the voltage divider network. To demonstrate the validity of the above statement, let us examine the effect of applying resistors with values very close to those of the voltage divider network. Ok, entonces vamos a ver esto. Esta es la red, el divisor de voltajes original. Entonces le vamos a agregar aquí unas resistencias de carga, una RL1 de 20 ohms y RL2 también de 20 ohms y RL3 también de 20 ohms. Son RL, son porque son load resistors, resistencias de carga. En el primer caso no tenemos ningún problema porque estos 120 volts llegan aquí, porque de aquí a aquí tenemos simplemente en paralelo y tiene que ser forzosamente el mismo voltaje. Entonces, aquí no nos afecta. Pero en estos puntos intermedios, BB y BC, el voltaje va a cambiar, no va a alcanzar a ser los 100 volts ni los 60 volts que tenemos aquí. Vamos a ver por qué. Porque al hacer el divisor de voltaje, estos 20 ohms
junto con esta 20 ohms va a ser un paralelo y esta también va a ser un paralelo con esta. Tenemos que calcular diferente. Mira. El voltaje VA, aquí está. Bueno, dice que no está afectado. Para determinar BB, debemos notar que R3 y RL3 están en paralelo. Esos dos, R3 y RL3, son en paralelo. Le vamos a llamar R3' a este resultado, que va a ser igual a R3 en paralelo con RL3, que va a ser 30 en paralelo con 20, y en total nos da 12 ohms. Multipliquen 30 por 20 y nos va a dar 600. Entre la suma 30 más 20, 50. 600 entre 50 nos va a dar 12 ohms. Calcúlenlo para que lo vean. Entonces, la combinación en paralelo nos va a dar para R2, aquí, vamos a poner esto. R2 en paralelo va a ser R2 más R3', o sea, R2 más R3' aquí, en paralelo con esta. Entonces, le vamos a llamar R2', va a ser R2 más R3', porque van a estar en serie aquí. Esta con el paralelo de esta están en serie. Y a su vez en paralelo con la de 20 ohms, con RL2. Entonces va a ser 20 más los 12 ohms que habíamos obtenido en paralelo con la nueva de 20 ohms, con la de carga. Entonces, 30, nos va a dar 20 y 12, 32, en paralelo con 20. Dice acá que da 12, 31. A ver, ¿quién multiplica? Multiplica 32 por 20, debe dar 640. Entre 52. ¿Quién me divide? 640 entre 52, ¿cuánto da? 12.30. Ok. Aquí la redondearon a 12.31. Ok. Entonces, eso va a ser esta R2 prima. Entonces, ya si queremos sacar el valor del divisor de voltaje, vamos a ver que BB va a ser 12.31 ohms aquí. Aquí vamos a tener 12.31 en vez de 20, multiplicado por los 120 volts que tenemos acá, general, y dividido entre 12.31 más 10, que es el último que nos faltaba de aquí, ¿no? Porque ya nos incluye las dos. Entonces, y sumándolas, el resultado nos va a dar 66.21 volts, en lugar de los 100 volts que habíamos obtenido con la regla original. Luego para BC hacemos lo mismo, pero con la resistencia de 12 ohms y el voltaje del cual les vamos a estar descargando va a ser de de 12 más 20, y va a dar 24.83 volts en lugar de los 60 volts que habíamos tenido cuando no habíamos considerado las cargas. Entonces, la conclusión aquí es el efecto de las resistencias de carga que son cercanos en valor a las resistencias empleadas en la red de divisor de voltaje
es de disminuir significativamente algunos de los voltajes terminales. Si los valores de resistencia de carga fueran cambiados a 1 kilo ohm, el voltaje terminal va a ser relativamente cercano a los de que son sin carga. De todos modos varía, pero ni tanto. Entonces va a ser BB igual 98,88 y BC de 58%. Esto es cercano a los 100 y esto es cercano a los 60. Si comparamos las corrientes establecidas en un caso y en el otro, en el primer caso, cuando tenemos las resistencias de 20 ohms, nos va a dar 3,31 amperes. Pero si lo usamos contra una de 1 kilo ohm, la corriente es de 98, casi 99 miliamperes, mucho menos de un centésimo mucho menos de un décimo de amper. Entonces, eh, esta, esta, esta jalas, esta tomada de corriente, digamos, quiere decir que mientras mayor sea el drene de corriente, mayor es el cambio en los voltajes terminales con la aplicación de la carga. Eso es ciertamente verificado por el hecho de que la I, bueno, a ver, eh, la IL2 es más o menos 33,5 veces mayor con las cargas de 20 ohms. ¿Sí? Bueno, más un ejercicio para tarea también. Luego se los pongo. Ok, entonces ahorita por lo pronto, nada más voy a ver si llegó alguien más a la clase para pasar la lista. Alvarado Ayala, ¿no llegó? Pérez Cruz Francisco, Herrera Saavedra, López Gagiola. Presente, profe. Ok. Oye, tú no presentaste tarea. ¿Qué vamos a hacer No, contigo? pues, ¿Te dejo el 0? ahorita se la mando. Bueno, que no pase de hoy. ¿Mm? Sí, profe. Ramos Hernández Emiliano, ¿estás? Ramos Hernández, Rivas Hernández, Rivas Hernández, Zúñiga Mora, Profe, ¿estás? no, Rivas Hernández está teniendo problemas con su internet. Ok. Muy bien. Entonces aquí, Garrido Castro, ¿sí vino? Entonces, Sí, Garrido maestro, aquí Castro, estoy.
¿Tampoco tú hiciste tarea? No, ya me había preguntado, no entregué la tarea. Ok, bueno, entonces mándala también. Y lo mismo, Emiliano Ramos. Emiliano Ramos, no sé si nos está oyendo, pero también que la presente, si alguien se puede comunicar con él por chat. Está pendiente su tarea, que me la mande, por favor, para poderla ya incluir. ¿Ok? Bueno, entonces